de lo que vimos del procesamiento del lenguaje natural, que es este nuevo tema que vamos incluyendo en la agenda. Arranquemos. Comparto la pantalla. Bueno. Primer punto. El concepto de clasificación de texto. Es lo más básico o la cuestión más elemental que uno puede hacer en procesamiento del lenguaje natural. Recuerden que cuando le dicen procesamiento del lenguaje natural, text mining, ahora lo mezclan con una nueva palabra, chat GPT. Cuando hacen eso, lo que están tratando de hacer, la definición de lo que se está diciendo por atrás es la siguiente. Es entender texto escrito por una persona de manera libre, en este caso la característica del feature, la columna text, y ese texto poder ser interpretado por una computadora, por un programa en una computadora, para ser más apropiados. Pero es muy importante que tengan presente eso. Es muy importante que tengan presente eso. ¿Por qué es muy importante que lo tengan presente? Porque es la base de todo esto. Nosotros podemos ver y evaluar y vemos cada vez que salen más modelos y que hacen más cosas. Ok, lo que nosotros tenemos es principalmente esto, este concepto, de entender texto libre. Ese es el desafío del procesamiento del lenguaje natural. Ahora bien, si nosotros somos más estrictos en lo que estamos tratando de definir, text mining y NLP, Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, no es exactamente lo mismo. Todo se inició con el NLP, con el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural lo que hacía era tomaba un texto y en términos generales, por métodos estadísticos, en su inmensa mayoría de los casos, trataba de entender el texto de qué estaba hablando. ¿Estamos? ¿Cómo era esto? Bueno, recuento de palabras, tratar de entender las negaciones de esas palabras, hacía algún tipo de preprocesamiento, los preprocesamientos que siempre se hacen y que se continúan haciendo hasta el día de hoy son los mismos de siempre, ¿no? Acuérdense, el primer paso, tokenización. ¿Qué es el concepto de tokenización en procesamiento del lenguaje natural? Bueno, es muy fácil. La tokenización es la unidad mínima de información con la cual vamos a trabajar. En este caso, elegimos la palabra y es muy común que utilicemos palabras como tokens. Y es más, lo van a ver muchas veces en la bibliografía como sinónimos. Pero deben entender también que no lo son. No son sinónimos esto. ¿Está? No son sinónimos. ¿Por qué? Porque es la unidad mínima de información y yo puedo trabajar en muchos casos con bigrams, que es de a dos palabras, o trigrams, de a tres palabras. ¿Estamos? Entonces,
tenemos que entender que no necesariamente son palabras. Y hasta puedo poder trabajar con oraciones directamente como unidad mínima de información. Entonces el primer concepto de NLP, que lo tienen que tener bien grabado y entenderlo bien, se llama tokens. A los tokens, es decir, en este caso cuando los separamos en palabras, ahora vemos este ejemplo, pero cuando los separamos en palabras, se les suelen ejecutar dos procesos mínimo. En ciertos casos se le puede, tres sería el más apropiado. ¿Y qué son estos tres procesos con los cuales se le puede hacer a un texto separado en tokens? En primer punto, y es lo que casi siempre se le aplica, es lo que se denomina stop words, palabras de stop, de freno. No sé cuál sería una traducción feliz para eso. Lo que es esto es lo siguiente. Si ustedes tienen una... hay un conjunto de palabras en todo lenguaje hablado libre, por ejemplo, en este caso of, acá lo vemos un montón de veces. Este sería el ejemplo que podemos nombrar, of. Para nosotros, que somos personas que estamos hablando, lo necesitamos incluir en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una cuestión gramatical y de estructuras que, que hace que el lenguaje sea bien hablado o mal hablado. Si yo no pondría esas determinadas palabras que en términos generales se los denomina conectores, cuando ustedes me escucharían a mí, escucharían una persona que le están entendiendo el lenguaje, pero que no lo está hablando apropiadamente. Entonces ahí tenemos el primer punto. Bueno, eso, eso, lo que nos hace es lo siguiente, que le demos mucha más texto del que realmente necesita nuestro programa. Y las stop words lo que hacen es borran todas esas palabras que no tienen gran funcionalidad a nivel computacional, pero sí a nivel de lenguaje hablado, eso no cabe duda, pero a nivel computacional lo que estamos tratando de hacer es reducir eso. Entonces, las stop words es el proceso por el cual a ese texto que queremos analizar, que ya le ejecutamos el primer paso, que es el obligatorio, que es la tokenización, le vamos a correr las stop words. Las stop words es sacar todas esas palabras, que son conectores. En este caso que estamos viendo en el texto, off. Tanto esto es válido para español como para inglés. No hay ninguna duda. Con eso ya nos sacamos de encima el primer punto. Y estamos trabajando en tratar de domar lo que habíamos dicho en la clase anterior, que era los dos grandes problemas que tenemos en el procesamiento del lenguaje natural. En primer lugar, la ambigüedad del lenguaje, que quiere decir que las distintas maneras que una persona puede tener de
decir algo que es similar o de manera similar decir dos cosas distintas. Entonces, tanto sea uno como el otro, uno debe estar enfocado en tratar de reducir toda esta ambigüedad y dimensionalidad. Acá estamos tratando de reducir cuando corremos las stop words, y esto tiene que quedar claro, es en reducir la dimensionalidad del texto. Una vez que ejecutamos este segundo paso, el primer paso que habíamos visto era trabajar con los tokens, viene una tercera tarea. Acá es en el punto, hasta estos dos primeros pasos, podríamos decir que en general siempre se corren. Ahora empiezan las alternativas, un conjunto de pasos donde ustedes decidirán si lo ejecutan o no lo ejecutan. ¿Estamos? Esa es la condición. Una alternativa muy usada para reducir también la dimensionalidad es que es el hecho de cambiar los sinónimos. Yo puedo haber escrito n cantidad de palabras que son sinónimos entre sí, pero nuestro sistema no los reconoce como sinónimos porque no tenemos un diccionario incluido de sinónimos. Entonces podemos agregarle un paso anterior en donde nosotros cambiemos todos nuestros sinónimos y generemos, si decía auto, autito, coche, todos los sinónimos que se le automóvil, todos sinónimos que se les ocurra en un texto con respecto a auto, cada vez que encontramos esa palabra le ponemos, la reemplazamos por auto. Y lo que vamos haciendo acá es, esta tarea aplica, le pega en esos dos problemas que habíamos mencionado recién. En primer lugar, era reducir la dimensionalidad porque vamos a tener menos cantidad de palabras distintas, todas van a ser reemplazadas por el sinónimo auto, y por otro lado, vamos a estar reduciendo también la ambigüedad, porque podemos estar, en cierto modo, estamos poniendo una palabra que se reconozca fácilmente. Bien, entonces este es un tercer paso, que ya empiezan los pasos que son alternativos. Una aclaración que vamos a hacer con respecto a al reemplazo de sinónimos. En procesamiento del lenguaje natural, no necesariamente tenemos que trabajar con el diccionario, en este caso que manejamos el lenguaje español, el diccionario de sinónimos de la Real Academia Española. Lo que se suele tener son diccionarios en los cuales nosotros tenemos familias de palabras. ¿Mm? Familias de palabras. Las familias de palabras son, por ejemplo, si yo tendría auto, todo lo que, todas las palabras que podrían estar relacionadas con medios de transporte automotor. Por ejemplo, auto sería automóvil, van, camioneta, camión, ¿cómo se llama? Sub, ¿no? Son estas camionetitas chiquititas, van, minivan, familiar, sport, N cantidad de palabras. Como habrán escuchado ustedes, hay algunas que ustedes no considerarían sinónimos, auto y camión, desde el punto de vista
de la clasificación tradicional son distintos, pero desde el concepto de familia de palabras y métodos de transporte automotor sí pueden ser considerados como sinónimos. Entonces acá entra a jugar el problema que quieren resolver ustedes. Si ustedes quieren solamente detectar cuáles son los distintos medios de transporte que se utilizan para entrar diariamente a la capital federal, por ejemplo, si ese sería el problema, sin la discriminación de si son trenes, subtes, colectivos, autos, camiones, salvo que uno entre caminando, todos los demás sirven para contar. Bueno, ese es el grado de concepto que tienen que entender con las familias de palabras. Las familias de palabras no son estrictas. Hay diccionarios que vienen por familias de palabra que sirven para trabajarlos automáticamente, pero por lo general uno los termina haciendo un ajuste con el problema con el cual ustedes quieren lidiar. ¿Ven la diferencia? La familia de palabras nos ayuda a reducir la dimensionalidad, son sinónimos, cuasi sinónimos o familia de conceptos similares que en una clase superior pueden estar siendo consideradas una misma. Por ejemplo, medios de transporte automotor. Ahí tienen el segundo, el tercer paso que, no, el tercero, sí, el tercer paso que le van a aplicar. Una vez que terminaron de aplicarle este concepto de familias de palabras para reducir la dimensionalidad y la ambigüedad del texto, ahí lo que se hace es o se va por un camino o por el otro. Hasta acá, lo que hemos visto se le puede aplicar a cualquiera de los caminos que vamos a arrancar en este momento. Estos tres primeros pasos, de los cuales los dos es casi seguro que lo aplicamos siempre, el tercero puede ser que sí, que no, recomiendo siempre que sí. El cuarto paso es trabajar con el stem o el lema de las palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el stem o el lema de las palabras? El lema de las palabras es la raíz de la palabra. Entonces, para entenderlo simplemente y tener una definición empírica de lo que estoy diciendo, es, por ejemplo, si tenemos un verbo que está conjugado, poner el verbo en infinitivo. Si tenemos un sustantivo que está en plural, ponemos el sustantivo en singular. Eso sería la lematización. En términos generales, no nos vamos a meter estrictamente con lo que es el concepto, la definición estricta de lo que son los lemas, pero para que ustedes lo entiendan y vean y lo apliquemos y veamos el resultado, es eso. Ahora bien, como alternativa a eso está el stem, que es la raíz de la palabra. La diferencia entre el stem y la lematización es que si nosotros vemos un texto al cual se le ha aplicado la lematización, entenderemos todas las palabras, las vamos a entender, pero lo único que vamos a darnos cuenta es que no está guardando tiempos verbales, si son presentes, pasados, futuros, si está conjugado en la primera, en la segunda, en la tercera persona. No guarda eso, pero las palabras son todas correctas. Los sustantivos están todos en singular, con lo cual es un texto
que cada palabra por sí misma se entiende, pero vemos que hay errores gramaticales y de sintaxis. Ok. Pero cuando vemos el STEM, vamos a ver un texto que muchas de las palabras no las vamos a reconocer, porque es la raíz de la palabra, de donde se origina y donde derivaron familias de palabras completas. Entonces, ¿por qué se corre uno o se corre el otro? Bueno, la diferencia entre uno y el otro, de correr uno o el otro, es el tipo de problema que tenemos y cuánto queremos reducir nuestro texto. Ya habrán intuido que el hecho de generar lemas reduce menos el texto que generar un stem. El stem reduce muchísimo más el texto, ¿m? Pero se hace mucho más inentendible al momento de un análisis posterior. Entonces, no hay una regla estándar para esto, no hay una regla estándar, pero la regla de escritorio que ustedes podrían seguir para definir qué es lo que van a hacer en un momento o en el otro es la siguiente. Si ustedes tienen un texto académico, un texto técnico, un texto de nuestra rama de las ingenierías, de las ciencias exactas, se podría decir en términos generales, le podrían correr el STEM. ¿Por qué? Porque hay muchísimas palabras que son muy técnicas y que van a quedar igual, pero el resto las vamos a reducir, entonces va a ser más fácil trabajar. Listo. Cuando es un texto más literario, en el cual queremos hacer un análisis quizás más profundo del estilo de escritura, del sentimiento que, que, que tiene ese texto, podríamos decir que nos convendría, en términos generales, ejecutar una lematización. Esta regla que les acabo de decir es una regla de escritorio y es una regla empírica, es decir, sale de la experiencia de haber trabajado una, dos, tres, cuatro, cinco veces con distintos tipos de texto y ver los resultados y uno puede decir, cuando tengo este tipo de texto aplico esto, cuando tengo este otro tipo de texto aplico esto otro, pero no es una regla absoluta, ¿no? Ustedes pueden tener la libertad de trabajar con ello. Ahí andamos. Bien. Continuemos. Una vez que terminamos toda esta diferenciación, cuando terminamos todo este cambio en en los datos, en los textos que vamos a trabajar, ahí ya podríamos arrancar a trabajar con cualquier modelo, ¿m? Que querramos hacer. Esto que todo este proceso que yo les acabo de decir, son procesos asociados a el procesamiento del lenguaje natural, al NLP. Eran las tareas que históricamente, desde que comenzó el, la idea de procesar texto no estructurado, eran todos los pasos que se le aplicaban. Como ustedes pueden inferir, esto es un montón de trabajo, es mínimo, si lo queremos hacer medianamente bien, 4 pasos, que son 4 programas, que cada uno tiene su complejidad, 4 recuentos de todo, recorrer todo el texto que nosotros tenemos para llegar a un texto preprocesado para después poder inferir y empezar a trabajar con algún algoritmo de clasificación, como lo que estamos viendo en este momento.
Ese algoritmo de clasificación puede ser un algoritmo de Machine Learning tradicional, como hemos visto hasta ahora, de los que hemos trabajado en PyCaret, sin mucho más. Estamos. O algoritmos más sofisticados, específicos que se han pensado para procesamiento del lenguaje natural. Así que ahí es donde ustedes deben empezar a entender, si quieren hacer una definición bien detallada, de la diferencia entre NLP y text mining o machine learning específico para procesamiento del lenguaje natural. Hay un conjunto de pasos que en el NLP se hacían siempre y después se le aplicaba algún modelo, y por el otro lado, directamente se puede saltar los nuevos modelos de procesamiento del lenguaje natural. No es que no hacen esto, lo hacen, pero es como el concepto de deep learning que habíamos hablado hace un par de clases atrás. La diferencia entre redes neuronales, lo que serían las redes neuronales tradicionales y el deep learning, al margen de la complejidad que puede tener la red neuronal, al final, el modelo de deep learning al final tiene una red neuronal, igual que la que podríamos hacer nosotros separado, armar una red neuronal manualmente. La diferencia que nosotros tenemos entre uno y el otro es que en el deep learning los pasos de preprocesamiento, tanto sea para detección de imágenes, de sonido o de texto, como es este caso, están incluidas en la misma librería. Entonces, ahora cuando hablamos de deep learning, entendemos que es un conjunto de pasos de preprocesamiento sumado ¿a qué? A un modelo de redes neuronales. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero se toma el dato crudo, antes en la red neuronal tradicional se lo teníamos que dar manualmente. La librería que se encarga de trabajar con Deep Learning trabaja, hace el preprocesamiento, son las capas de convoluciones, de reducción de dimensionalidades, del tipo de activación ReLU y demás, hasta llegar a una estructura de vector que dispara ya y empieza a trabajar con la red neuronal. Bueno, los modelos que nosotros vemos hoy por hoy, lo que hacen es eso. Son modelos de deep learning que le damos el texto en bruto, sin tener que hacer todo este preprocesamiento que hablamos hasta este momento, y lo único que hace el modelo es, en función de la experiencia que ya hemos adquirido en tanto tiempo trabajar con procesamiento de imágenes o en este caso procesamiento de texto, se le aplica un conjunto de técnicas que son ya reconocidas y validadas antes de entrenar con los datos procesados nuestra red neuronal. Punto. Aparte. De lo que podemos inferir de deep learning de manera empírica sería que el deep learning es la evolución natural que uno haría cuando va adquiriendo un conjunto de conocimientos, el área disciplinar va adquiriendo un conjunto de conocimientos y los va validando, y entonces en un momento se dice, estos métodos para procesar texto y estos otros métodos para procesar imágenes han resultado los mejores, después de haberlo probado durante un montón de años y un montón de equipos de desarrollo a lo largo del mundo.
Entonces, ¿por qué no lo incluimos directamente ya en la estructura de entrenamiento de una red neuronal? Y eso es el deep learning. Dicho de manera simple, es tomar un conjunto de pasos de preprocesamiento y pegarlo a una red neuronal. Pero la diferencia entre lo que nosotros hacíamos anteriormente, que no es ninguna, no hay ninguna diferencia, es la complejidad de esas tareas que teníamos. Y la complejidad de esas tareas que teníamos no quiere decir que lo que nosotros hacíamos antes era más complejo o menos complejo de lo que se hace ahora. No, lo que se hace ahora en un modelo de deep learning puede ser mucho menos complejo que lo que se hacía antes en un modelo de redes neuronales tradicionales con n cantidad de pasos de preprocesamiento para entregarle los datos a la red neuronal. Lo que se ha hecho es, se ha validado un determinado conjunto de pasos de preprocesamiento y se hace todo junto. Eso es el deep learning. En consecuencia, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural con modelos de deep learning, que es lo que estamos escuchando hoy con ChatGPT y todo esto, lo que estamos haciendo es simplemente agarrar y generar todos estos pasos de preprocesamiento dentro de un modelo. Y la otra evolución que ha tenido es la siguiente. Como trabajamos con modelos de deep learning en los cuales la estructura es una red neuronal, tanto sea para los modelos de reconocimiento de imágenes, de audio o de texto, se trabaja principalmente con modelos preentrenados. ¿Por qué trabajamos con modelos preentrenados? Trabajamos con modelos preentrenados por el hecho de que nosotros tenemos que para estabilizar una red neuronal necesitamos muchísimo conjuntos de datos. Bueno, eso lo trabajamos con algo que se llama, vamos a generar algo que se llama vectores en procesamiento del lenguaje natural y esos vectores tienen que peinar mucho texto para poder estabilizarse y encontrar el concepto más difícil que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es del procesamiento del lenguaje natural, que es entender el contexto de la palabra. Y ahí está por qué es tan conocido y es tan admirado el ChatGPT 3. Porque lo que se hizo es, se tomó un gran conjunto de datos, se ha bajado muchísimos datos de la web y se los ha entrenado en un modelo para que entiendan un montón de contextos posibles para cada una de las palabras. Lo que ustedes tienen después, al momento de trabajar, es, tengo todos mis contextos y esos contextos los comparo con la pregunta que me están haciendo y ahí puedo dar una respuesta. No es algo muy sofisticado, pero sí que necesitó mucha cabeza para armar una estructura computacional eficiente y segundo, necesitó mucho input, es decir, mucho texto. El cloud computing, cuando sumamos la reducción de el dinero que se necesita para hacer grandes conjuntos de procesamiento, se obtiene el ChatGPT. No es más que lo que acabamos de explicar, esto de la revolución del ChatGPT.
nada más. Y es lo que vamos a ver en un rato con ChatGPT, con Chat no, con el GPT-2, que es lo mismo que el GPT-3, nada más que en el 3 se le puso mucho más texto. Entonces, volvamos a nuestra clasificación de textos. Acá lo que habíamos hecho era queríamos ver la clase a la que el score, a la clase a la que habíamos definido el texto, habíamos tomado la review de restaurants. Vemos que tenemos un conjunto de datos 5, 4, 1, 2 y 3 que serían malos, 4 y 5 buenos, acá lo agrupamos, habíamos visto, nos queda 1 que era 4 y 5 y 0, 1, 2, 3, para tener dos clases. Y armamos un dataset donde tenemos nuestro texto y a qué categoría pertenece. ¿Ven? Se recuerdan que teníamos que bajar el entrenamiento. Acá está lo que habíamos hablado de entrenamiento prehecho. Este es el entrenamiento que la librería Spacy nos da para que nosotros podamos eh, entrenar o evaluar rápidamente un modelo. Generamos las categorías, generamos si es positivo o negativo lo que vamos a hacer, el label que queremos trabajar, y después hacemos el update con el conjunto de datos que teníamos, y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es hacerle una pregunta a nuestro modelo y nos va a dar, en este caso, las categorías que habíamos definido que eran positivo o negativo. Lo que nos hacía era, nos daba cuán positivo es, cuán negativo es esta frase que nos dan. Y fíjense que con muy poco código lo que estamos haciendo es definir un analizador de sentimiento. Tuvimos que tomar un dataset con un score, también tomamos un entrenamiento ya prehecho, lo ajustamos el entrenamiento. ¿Qué quiero decir con el ajuste? Nosotros cuando tenemos acá, cuando ponemos esto, que digo, voy a querer trabajar con código en español, en inglés, tomado de la web, es un entrenamiento genérico, pero yo tengo un entrenamiento particular que le puedo dar que son todas mis reviews y tengo un score, entonces lo puedo ajustar a eso. Bueno, este es el fine tuning que ustedes tienen que hacer y la recomendación que siempre les digo es, salvo para ejemplos simples, no trabajen directamente sin hacer ningún ajuste del texto que le han, del código preentrenado que han bajado. Siempre tienen que hacerle un ajuste para poder trabajar con él. Estamos, ahí lo tienen, y tienen un buen ejemplo de cómo evaluar sentimiento en una oración. Y ya esto pueden tener para direccionar en sus trabajos cuáles son las quejas. Piensen que sea negativo o positivo. Acá lo pusimos en función del score porque vimos que teníamos score 1, 5 y habíamos leído algunos y decíamos, cuando es muy malo le ponen 1, cuando es muy bueno eh, es 5, por ejemplo. Y lo armamos, pero puede ser que arranquemos con la clasificación que tenían los textos a qué área enviarlo. Entonces, tenemos una base histórica con este área de trabajo al que se fue asignado, más nuestro entrenamiento heredado, se llama entrenamiento heredado, lo ajustamos y generamos un clasificador automático según el área del texto que queremos enviar. ¿A quién se lo queremos enviar? Otra aplicación que es igual que positivo o negativo.
Cuando ustedes entienden, cuando ustedes ven análisis de sentimiento, en realidad es una clasificación. Y una clasificación de cualquier tipo pueden hacer. Positivo o negativo, o análisis de sentimiento es como que tuvo una época de gloria, pero ustedes pueden clasificar para enviar a determinadas áreas de su empresa información, clasificar noticias según si son de deporte, de política, de lo que sea. Es una clasificación. Ustedes lo que tienen que entender, y nunca tienen que perder de vista esto para poder entender este tipo de ejemplos, es lo siguiente. Estos modelos clasifican según labels, ¿no? Según categorías. Y ellos no saben qué es positivo, qué es negativo. Lo que nos está, acá ponemos pos y negativo y nos damos cuenta nosotros seres humanos. Lo que ustedes tienen que entender que lo que se hizo fue una clasificación positiva o negativa de qué? De una categoría. No sabe, no, yo no sé si es positivo o negativo. Yo lo que el algoritmo lo que me está diciendo es, este texto que vos me pasaste tiene más similitudes a la categoría que está rotulado con pos, que no sé lo que es, que con ne. El que le da el significado es el ser humano, somos nosotros. Entonces, el análisis de sentimiento no es más que una categorización común y corriente. Eso es lo que tienen que entender. Bueno, continuemos. Eh, tanto es para español. BERT es un modelo que después vamos a ver un poco más, es un modelo preentrenado que utiliza diversos documentos y la mayor aportación es que este campo nos permite aplicar varios tipos de esquemas creativos de corrupción. ¿Qué quiere decir esto que vemos acá? El ruido del texto. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos en este modelo de BART? Es un modelo que se llama autorregresivo. ¿Qué es que sea autorregresivo? Autorregresivo es que se ajusta con el propio texto que nosotros le dimos clasificado. ¿Mm? Y a partir de ahí se pueden extrapolar muchísimas soluciones. Una de las grandes soluciones y uno de los grandes avances que se puede trabajar con esto es que esto sirve para una clasificación de texto que querramos hacer nosotros sin la necesidad de darle ningún ajuste en función de la cantidad de texto que tenemos ya entrenado en nuestro modelo. Entonces, nosotros nos bajamos modelos entrenados de, que pone la gente a disposición, era lo que habíamos visto del concepto de Transformers y de Hugging Face, que es un sitio que habíamos visto donde las personas toman texto, los entrenan y los ponen ahí a disposición de la comunidad. Nosotros podemos directamente pip install Transformers, ponemos un pipeline, porque así nos bajamos el texto, y lo que hacemos es bajarme un texto que está clasificado como zero shoot. El concepto de zero shoot es que yo me bajo algo ya clasificado y después que lo bajé directamente lo puedo utilizar. No le tengo que pasar nada, no tengo que hacer cosas de este estilo, de armar un dato, un conjunto de datos y ajustar mi modelo. Esta es otra forma de trabajar.
No es la mejor, por supuesto, la clasificación no es, puede ser no tan exacta, pero es un modelo válido. Y nada más le digo el nombre de modelo. Hay una lista de nombres de modelo y acá le estoy poniendo el título a ese modelo. Zero Shoot Classification. Una clasificación que la voy a hacer con ningún tiro. ¿Qué quiere decir con ningún tiro a traducción cuando están haciendo entrenamiento de modelos de deep learning en general? Van a tener zero shoot, one shoot, few shoot o entrenamiento normal. El zero shoot lo que quiere decir es, vos tomás un entrenamiento, que en este caso este es el entrenamiento, este es el archivo literalmente, esto es un archivo que literalmente se bajó, en realidad es un conjunto de archivos, que son tres, literalmente cuatro, disculpen, este punto .bin más este tokenize config, este BPE y este map JSON, estos cuatro archivos es lo que está en este directorio, que son los que me van a permitir a mí trabajar con que a partir de acá yo voy a pasarle una secuencia, donde una secuencia es esto, le digo, ¿a quién voy a votar en el 2020 o en el 2023? Lo tengo que adaptar a este. ¿A quién voy a votar? Y en este caso le digo, decime dentro de tres categorías distintas. ¿Se acuerdan? Acá tuve que entrenar, poner las dos categorías, hacer el ajuste y después recién lo pude entrenar, utilizar, quiero decir, disculpen. Acá lo bajé un archivo que consta adentro de ese punto zip de cuatro archivos. Tengo todo cargado en la estructura classifier, le doy una secuencia de datos y los label candidatos y después le digo a classifier, que es el archivo con el estilo de entrenamiento zero shoot, no le muestro nada del archivo, del texto que yo voy a trabajar antes de empezarlo a utilizar. Eso es cero. Si le digo one shoot, le muestro algo en función de cuánto texto del que yo quiero trabajar le muestro antes de ajustar el modelo, para ajustar el modelo que me bajo, es el 0, el 1, el few, que van a ver muchas veces en los nombres de los entrenamientos. Acá es zero shoot, es el llamado en frío. No me conoce y trato de hacer la venta a partir de un llamado en frío. Bueno, le paso el texto y le digo los candidatos, los label candidatos. Y me dice política 99%, salud tanto, economía tanto. ¿Ven cómo me respondió el modelo? Para este texto, con estos labels, me da estos scores. Lo que hizo acá no es magia, sino que este entrenamiento que hizo alguien que se llama BIC Gale, nombre de fantasía, lo que hizo esta persona fue, tomó un montón de texto que seguramente tenía cuestiones de política, de salud y de economía, y él internamente los rotuló, y eso me permite a mí poderle poner los labels y generar mi estructura y obtener los scores que tengo. Puedo seguir haciendo preguntas y ahí me está diciendo también si es positivo
neutro negativo. Fíjense que lo que tengo, y es esto de tener autosupervisado, el concepto de grandes conjuntos de datos autosupervisado, y ese es la principal ventaja de trabajar con todos estos modelos. Yo los puedo tener ellos mismos, el mismo modelo cuando se va entrenando se va estabilizando, pero además puedo tener distintos tipos, niveles de rótulos. Yo puedo tener niveles de política, salud y economía, pero además puedo tener rótulos del tipo positivo, neutro y negativo. Es indistinto, son rótulos para para el modelo. Entonces uno puede sacar distintos tipos de información. Todos van a ver que se escriben de esta manera. Todos son derivaciones del modelo original de esta bidireccional, de estos modelos bidireccionales autosupervisado, autorregresivo, y después le ponen Roberta o Robert, le van haciendo derivaciones, le van poniendo ajustes y por eso le van cambiando y muchas veces tienen parecen nombres de personas, porque el original, que era el BERT, que vamos a ver ahora, el BERT, lo que le hace es, bueno, como a este le puse un ajuste de zero shoot, que no necesite trabajar nada, le pongo el Robert y esto sirve para clasificar por múltiples categorías que yo tengo. Y así van a ver en la literatura que hay un montón de ejemplos que funcionan de esa manera. Y de lo que ustedes tienen que entender, que es lo que van a ver en Hugging Face. Van a ver un montón de modelos que todos derivan de ver, la inmensa mayoría, y a partir de ahí van a tomar el que ustedes quieren. Van a tener que leer, como habíamos visto. Yo vengo, acá está, esto es lo que quería. Entonces lo que van a tener acá es un montón de modelos, este es el que estamos analizando, le da algunas indicaciones, este está hecho para Zero Shoot Classification, entrenado específicamente para esto, tiene principalmente trabajado para el español, también fíjense que está hecho para inglés, con los modelos que acá se los detalla, cuánto fueron la cantidad de bajadas para ver si anda bien o si anda medianamente mal. Ustedes pueden utilizarlo acá de algún ejemplo uno, ¿ven? Y lo ven cómo se está ejecutando para que vean cómo funciona. Ni siquiera tienen que hacer una línea de código acá. Lo que hizo es a este texto, que es un ejemplo que ya tiene un par de ejemplos escritos, le pone las clases tentativas, violencia y de paz, y lo que tendríamos acá el modelo me tendría que responder, está un poco lento, ahí está, violencia, con un 99% y de pacífico un 0,02%. ¿Ven? Entonces este sitio Hugging Face es muy interesante si ustedes quieren trabajar con procesamiento del lenguaje natural principalmente, pero con el procesamiento de, en general de imágenes también. Pueden venir acá, prueban distintos ejemplos. La película empezó, Compute, ahí está. Ya tienen acá me dio la respuesta, negativo, positivo y neutral. ¿Mm? Ya lo tienen. El dataset que hay que hacer, el dataset al cual tienen que hacer referencia es este. Bueno, acá tienen el preview de las distintas partes. Bueno, eso es lo que
cómo lo tendrían que llamar. Acá les muestra el código, cómo lo tienen que invocar. Fíjense que yo no hice más que eso. Tomé, esta es la importación, ya sabemos, y le tenemos que dar el pipeline. Zero Shoe Classification y el modelo que queremos hacer. Y esto lo que nos hace en nuestro ejemplo es la primera vez que lo ejecutemos, va a mirar si está localmente. Si no está localmente, va y lo baja. Y cada vez que lo invoquemos, la librería Pipeline es la librería que nos envió Transformer. Acá lo que deben entender es que Hugging Face armó una librería ya que se llama Transformers que nosotros podemos consumir de acá. Y el pipeline es la forma de invocar para bajar nuestro archivo de entrenamiento, que cómo me di cuenta que cómo lo tenía que poner, porque me lo están diciendo acá. Y cómo me di cuenta que era este el modelo que yo tenía que entrenar o el modelo que yo tenía que utilizar, porque vine a la lista de modelos y fui leyendo, este me interesa, está en español. Entré acá, corrí alguno de los ejemplos, es justo esto lo que yo quiero. Entonces, invoco y ya tengo mi modelo y lo ejecuto. Cuando lo ejecute otras veces no lo va a bajar, salvo que lo baje, que haya una modificación en el modelo original, me lo baja. Piensen que este modelo tiene 2.24 gigas, es un archivo grande. Y acá está, lo único que ustedes tienen que entender, tienen que ver después un poco la librería Transformer y entender cómo está hecho y el pipeline. Y lo que tienen que entender de esta librería Transformer y pipeline, si ustedes ponen acá, ponen pip install Transformers, van a ver el Transformer, esto es el package, el pip en Python es Python Installation Packages, le dice cómo instalarlo, con esto ya lo instalan, ponen clic en la línea de comandos y ya se instala, pero lo bueno que tiene acá es, listo, acá tenemos nuestro transformer y acá sería de esperar que nosotros podemos tener, fíjense, State Art Machine Learning, así que transformer sirve para más que texto, y podemos trabajar con JAX, que es una librería de Machine Learning hecha en Java, y dos de las principales librerías con las que trabajamos en Python. La de base, que es TensorFlow, y PyTorch es una librería que tiene un montón de modelos de redes neuronales también, pero que también se monta sobre TensorFlow. Y ver un poco lo que nosotros tenemos que entender acá. Ven que tiene Text Generation con GPT-2, hay varios ejemplos, pero el punto más importante, Computer Vision, audio, multimodal task, ¿no? Pero al margen de esto, ya tenemos Zero Classification, el ejemplo que habíamos visto, tienen que ver la documentación, que por algún lado después siempre dice dónde la tenemos, no la estoy encontrando acá, pero bueno, la documentación y ver en Pipeline que dónde queda, ¿Mm? dónde queda el documento, ¿Mm? dónde queda el documento. Bien, acá está. Bueno, acá después buscan el pipeline y lo que tienen que ver, y todo lo que yo, toda esta vuelta que estoy dando es por una sola razón. Tienen que entender dónde deja estos archivos de configuración. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes pasen a producción este archivo, ustedes tienen que encontrar este pytorch-model.bin. ¿Por qué lo tienen que encontrar? Cuando pasen a producción no les van a permitir, el administrador
de producción no le va a permitir que lo bajen a producción directamente desde esta librería. Lo que van a tener que hacer es copiar esa librería de este archivo de preentrenamiento de 2.24. Eso es muy importante que tengan en cuenta porque es un error común de por qué no terminan eh, trabajando con esto. Acá tienen algunos textos que le dice el caching dir es esto, bueno, toda la vuelta que le quería dar era para esto, pero bueno, para que sepan cómo lo tienen que trabajar. Pero bueno, esto era más o menos la primera introducción y lo que tienen que ir entendiendo y trabajen a partir de ese ejemplo con Hugging Face y los Transformers, porque tiene un montón de información. Transformers es una librería muy poderosa que ustedes pueden extraer un montón de texto, ¿no? De información y hacer un montón de modelos súper sofisticados, tanto sea para audio, para visión, para texto, y basándose en qué? En el entrenamiento que hizo otras personas y haciendo algún ajuste. Pero bueno, es una muy buena manera de empezar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Bueno, hagamos un break y arrancamos, son y 10, 20 y 30 para así ensillamos el mate, tenemos tiempo de tomar unos mates y volvemos. Lo de la clasificación de texto, vimos el concepto de zero shoot y cómo lo podemos utilizar. Otra cosa interesante que
que se pueden hacer con estos modelos preentrenados que ya tenemos es, en este caso, hacer una sumarización, un resumen. Lo único que tenemos que buscar, como hicimos recién. ¿Se acuerdan que vimos y decía Zero Shoot, o sea, texto especializado por un entrenamiento enfocado principalmente en no tener que pasarle nada más que el dato que queremos evaluar? Bueno, también podemos buscar por sumarización. El modelo acá es sumarización y lo que vamos a hacer es extraer acá lo mismo que hicimos anteriormente, pero invocado de una distinta manera. Todo termina en el pipe. Ven, from pre-training es una forma que tenemos de bajar. Esto es lo que lo que encontramos en la página web, decía lo que necesitábamos bajar. Este y este. Pero el model tokenize, la única diferencia que es el mismo, pero lo bajó por, por partes separadas. Lo invoco, le paso un texto, generame resumen, y acá lo tiene. Este es el resumen de esto. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se tiene en el entrenamiento que estamos, ¿ven? Que es un distill bar. Siempre tienen todos el mismo estructura. Acá de destilado, ¿no? Es como una mejora al original. Siempre es la misma estructura. Tenemos este concepto de resumen. Le podemos pasar cualquier texto y nos dará un resumen. Después, la calidad de resumen, si lo creen que es mejor o peor, ya depende de lo mismo que nos pasa a nosotros. Puede ser que veamos un resumen y nos parezca que estamos bien o estamos mal. Esa es la idea. Pero los conceptos que tienen que ir viendo es que en Hugging Face está por modelos y categorizaciones. Las categorizaciones son estas palabras que vemos: Zero Shoot Classification, Summarization, y lo único que tienen que buscar es: quiero desarrollar o quiero hacer determinado tipo de aplicación. Voy ahí, miro el tipo, encuentro el tipo que yo quiero, busco todas las alternativas. Acá hay una de las personas que sumó a este modelo colaborativo de trabajo. Lo único que hizo fue bajar este, pero puede ser que me baje otro porque creo en la descripción, como habíamos visto en la pantalla, era mejor. Podemos probar para ver cuán bueno o cuán malo anda para lo que yo quiero hacer, y ahí haré. Lo bajo en este caso directamente y lo invoco, como en los casos que vimos, o en el primero donde hago un ajuste. Pero eso es en los conceptos que ustedes tienen que ir adquiriendo. Trabajar con lo que ya está. Hugging Face es Hugging Face con los Transformers. Acá van a ir buscando cuáles son los modelos, los callbacks, todo lo que tienen. Elegir el modelo que quieren trabajar y ya está. Para empezar van a generar un montón de modelos súper poderosos que le van a dar la respuesta al 99% de los problemas con los que cuentan. Y acá vamos a empezar a ver un poco de
ChatGPT 2 y 3. Profe, una pregunta del ejemplo anterior. Sí, Ahí cuando elige el tokenizer, que es porque podría haberle colocado algún otro tokenizer distinto. claro, de otro tipo que no, o sea, en este caso yo tengo que trabajar con estos dos. ¿Mm? Puedo trabajar con otro tokenizer que me iré al mismo Hugging Face y ahí adentro buscaré si hay alguno que anda mejor. Pero por lo general, en los primeros estadios, cuando vos estás empezando a trabajar, vas a trabajar con el mismo que te provee el entrenamiento. Y acá este algoritmo lo que hizo, imagino que fue algo así como ponerle algún grado de importancia a las palabras, ¿no? A las Esto es frases. lo que hice. ¿Sabe cómo fue entrenado esto? Agarraron y le dieron un montón de textos y sus resúmenes Claro. distintos. Puso, como bien decís vos, el contexto, entonces cuando recibe esto, hace todo ese preprocesamiento que habíamos visto en el primer ejemplo, genera el contexto, compara los contextos y es ahí que puede generar un resumen. Claro, Porque los usa las mismas contextos, palabras no, no es que usa nuevas, ¿o sí? no, las mismas palabras de acá, pero los contextos, la tokenización. ¿Te acordás que decía, si yo la palabra tengo a derecha y izquierda, lo mismo debe ser similar? Entonces ahí puede comparar contextos y decir cómo tener que hacer el resumen. Claro. Ese es el modelo que se utilizó. Ven que cuando lo pensamos por ese detalle, por ese paso a paso, cómo fue haciendo eso, al margen de ver si es complicado o no complicado el programa para hacer el entrenamiento, lo que nosotros estamos viendo que es una cuestión de cómo lo haríamos nosotros. Hemos aprendido a hacer un montón de resúmenes, nos encontramos con un nuevo texto, porque lo interesante de todas estas librerías y de este entrenamiento preentrenado, ajuste que hacemos, es que estamos simulando lo que nosotros como personas haríamos. En nuestra vida de estudiantes y de profesionales hemos hecho un montón de resúmenes de texto. Hoy se nos presenta este texto y tenemos que resumirlo. Este texto es la primera vez que nosotros como persona lo estamos viendo, sí, es la primera vez que lo vemos como persona. Pero ¿tenemos problema en resumirlo? No. La única diferencia que tenemos hasta ahora es que nunca nos habíamos planteado esa palabra. ¿Por qué? Porque es, no tenemos problema en hacer este resumen si este texto no lo vimos nunca. Y nunca hicimos un resumen de esto. Porque todos los patrones de texto, resumen que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida académica, fue generando que un patrón de cuáles son palabras que tienen más importancia, palabras que tienen menos importancia, contextos más importantes y contextos menos importantes. Y en nuestro cerebro, lo que nosotros tenemos guardado no es la descripción exacta de todos nuestros resúmenes.